En esta segunda parte, hablando sobre el ghosting, otra de las consultas que también suele aparecer bastante es hasta qué punto me puedo controlar cómo me afecta el ghosting. A ver, el ghosting normalmente lo que produce es, por un lado, la ansiedad de, digamos, de querer saber cómo se encuentra la otra persona, cómo está la otra persona, la que ghostea, digamos, la que pasa, hablando claro. Y por otra parte tienes también el fenómeno de la bajada de autoestima en muchísimas ocasiones, ya que suelen ser personas importantes y lo que produce es una bajada a veces incluso de la autoestima. Entonces, lo que podemos trabajar en consulta es todo el tema que va relacionado con la ansiedad y saber cómo te tienes que relacionar de otra manera con esa persona para que ese ghosting que te está aplicando no te llegue a afectar a la hora de conseguir los objetivos que te propones en la vida. El tema de la distimia o la anedonia, incluso las pocas ganas de hacer cosas que te puede llegar a provocar ese mismo ghosting, también se trabaja bastante en consulta y es otro de los grandes temas que solemos tratar muchísimo. ¿Por qué? Porque no puede depender de una persona externa el que tú te motives o dejes de motivarte. Bajo el enfoque ACT trabajamos mucho el tema de que la motivación no llegue sola, es decir, no hemos de esperar a sentirnos bien, no hemos de esperar a que nos dejen de ghostear para comenzar a hacer nuestras cosas. Está muy bien plantearse un pequeño plan de vida, una serie de acciones, es decir, una serie de movimientos, de acciones comprometidas con nuestros valores que nos lleven, digamos, a gestionar muchísimo mejor esa ansiedad y por supuestísimo nos llegue a no influir tan negativamente como para tener una bajada de autoestima que esté relacionada con una persona que probablemente no nos vaya a aportar demasiado. También hay que investigar muchísimo la fuente de donde viene el ghosting, es decir, si esa persona en verdad nos interesa, nos importa, si esa persona no nos interesa tanto y por supuesto si es un ghosting de alguien que no he conocido nunca en persona, tampoco hay que elevarlo a la categoría de imprescindible, es decir, aquella persona probablemente tenga 27.000 personas más en su lista de deseos, en la wishlist, es decir, no estés tú solo o tú sola. Con lo cual hay que también relativizar muchísimo este efecto de creerme, ¿no?, que tengo cierta importancia para esta persona. A lo mejor tiene tantos contactos que ni siquiera se acuerda de que existes en un día determinado. ¿Vale? Todo esto hay que tenerlo claro y trabajarlo muchísimo, y si no se puede superar, digamos, individualmente o autónomamente, pues ir a consulta y realizar unas cuantas terapias, con lo cual probablemente vuelvas a poder poner el foco en ti mismo o en ti misma.